Muy buenos días a todos. Antes de comenzar, quisiera leer algunos avisos importantes. El punto de vista del autor no necesariamente refleja la posición de la sociedad o del capítulo, ni tampoco su publicación implica ninguna recomendación o aprobación por la sociedad o capítulo. Y si alguien quiere consultar nuestras políticas de privacidad, están en nuestra página web www.asraemx.org. Muy buenos días a todos. Es un honor para mí como presidente de ASRAE Capítulo Ciudad de México darles la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos de México y Latinoamérica a través de esta transmisión en vivo. Y de igual forma y con enorme gusto, agradecer la presencia en este foro de nuestra mesa directiva 2021-2022 y la de nuestros patrocinadores, a quienes por primera vez en muchos meses y con las debidas precauciones tengo el enorme gusto de saludar personalmente. Muchísimas gracias a nuestros amigos de Azteca Controls, de Limo, Climaflex, Gaften, Inesaire y Vitaulic, por su confianza y por su valiosísima contribución para que esta charla se pueda llevar a cabo en formato híbrido y en un momento del año en que valoramos más que nunca el contacto personal con cada uno de ustedes. Parece increíble que hayan transcurrido tantos meses desde que tuvimos que reinventarnos y encontrar nuevas formas de mantenernos conectados. Hace poco reflexionaba sobre el Día de Acción de Gracias que se celebra en los Estados Unidos y en otras partes del mundo. En estos días creo que es importante el hacer lo propio y dar gracias por todas las bendiciones y privilegios de los que hoy afortunadamente podemos gozar. Hay que estar agradecidos por estar vivos, porque tenemos salud, porque con mucho cuidado y poco a poco nos hemos vuelto a reunir con familiares y amigos a los que queremos mucho. Tenemos también que agradecer por nuestro trabajo y por la enorme oportunidad que tenemos hoy, más que nunca como gremio, de contribuir en proteger lo más preciado que tenemos los seres humanos, la salud. Seamos conscientes de la importante labor que nos compete en la recuperación de los espacios como oficina, comercios, escuelas, centros de entretenimiento y otros, en condiciones seguras para quienes los habitan, y por ello tenemos la enorme responsabilidad de seguirnos capacitando y de desempeñar nuestro oficio con todo profesionalismo. En este mismo sentido, los invito a continuar participando activamente en foros y asociaciones como ASHRAE, donde hoy, más que nunca, estamos obligados a cumplir nuestra misión, que es la de hacer avanzar las artes y las ciencias de la calefacción, ventilación, aire acondicionado y refrigeración para servir a la humanidad y promover un mundo sustentable. Daremos paso ahora a la importante ponencia que nos reúne el día de hoy. Estamos profundamente agradecidos y muy congratulados por tener con nosotros a la ingeniera Xóchitl Gálvez, quien además de ser, como todos ustedes saben, senadora de la República, es nuestra colega y es una gran amiga, pero sobre todo es una mujer que siempre nos ha demostrado que se puede y se debe luchar por nuestro México y que lo único que hace falta es tener la voluntad de hacerlo. Yo le agradezco como ciudadano su trabajo para lograr un mejor país para nosotros, nuestros hijos y nietos. Como colega, reconozco sus muy valiosas aportaciones a través de los años en la industria HVAC, con un gran espíritu innovador, y le agradezco el día de hoy por el tiempo que amablemente nos otorga para hablarnos sobre la iniciativa de reforma energética y el cambio climático. Bienvenida, Xóchitl, a tu casa, donde siempre serás bienvenida. ¿Está prendido el micrófono ya? ¿Sí? ¿Me escuchan? Bueno, pues antes que nada, qué gusto verles. Me da gusto ver este mundo de hombres, porque honestamente no me agrada tanto, pero yo espero que pronto las mujeres en este mundo de la paridad, porque creo que ese es uno de los grandes temas en los que las mujeres hemos incursionado en política y hemos logrado cambiar. Hoy el Senado prácticamente es paritario, la Cámara de Diputados es paritaria,
acabamos de nombrar la cuarta ministra de la Corte. Es la primera vez en la historia en que México tiene 4 mujeres. Estamos por nombrar a 2 mujeres en frente del IFT y espero que muy pronto tengamos una presidenta del IFT. Por lo tanto, yo sí creo que nunca en la historia las mujeres habíamos tenido tantas oportunidades para encabezar órganos autónomos. Seguramente habrá una presidenta del Banco de México. No me gusta la manera como llega esta presidenta, pero bueno, habrá que darle la confianza y esperar a que tenga las agallas y no se deje mangonear por el presidente, que eso se va a agradecer en una institución tan importante para la estabilidad económica del país. Y bueno, pareciera que la industria del aire acondicionado no acaba de ser paritaria, pero yo espero que sus hijas, al menos yo ya les estoy aportando una hija. Diana, mi hija, está al frente de la empresa, cosa que a pesar de que era artista plástica, lo ha hecho muy bien. Es una mujer comprometida. Pero pasando del tema de paridad, donde no es una guerra entre hombres y mujeres, pero yo sí creo que es necesaria la visión de lo masculino complementado con lo femenino. Las mujeres tenemos ciertas características muy importantes y se nota en el Senado de la República, se nota, al menos en el Partido Acción Nacional, hay 3 mujeres que estamos dando la pelea, Kenia López Rabadán, Lili Telles y su servidora, y permanentemente estamos en tribuna enfrentando pues al poder autoritario que hoy tenemos. Pero yo antes de entrar al tema de la reforma energética, sí me gustaría decirles por qué llegamos aquí. Yo creo que es muy, muy importante que analicemos por qué llegamos con un personaje como Andrés Manuel López Obrador, por qué llegamos a un momento donde los mexicanos de verdad, hartos de la clase política, pues decidieron y tomaron una decisión de darle mayoría prácticamente en todo, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores. No le dieron la mayoría calificada en la Cámara de Senadores y eso ayudó a contener un poco el desastre. Pero yo sí reconozco que los gobiernos anteriores no tuvieron la capacidad de castigar la corrupción. Para mí, uno de los problemas más graves, digo, y tampoco es que se haya terminado, pues ya vimos las propiedades de Peña Nieto, digo, del fiscal anticorrupción, no, del de la UIF, pues que compró en 3 años propiedades por 40 millones. Yo acabo de comprar una casa después de que la perdí por una apuesta, no sé si se enteraron que no iba a dejar la delegación. Entonces, pues el banco no me dio mucho dinero, a pesar que tengo el mismo sueldo que Santiago, pues el banco me prestó no más de 3 millones de pesos. Entonces, que te presten 40 millones de pesos, o sea, ¿cómo permiten ese nivel de endeudamiento? Entonces, ahí empieza a hablar un poco de la condición humana, de ver el poder no como un mecanismo de beneficio social, sino ver el poder como un mecanismo personal. Entonces, creo que ese es un gran tema de por qué el gobierno de Fox no tuvo la habilidad de castigar la corrupción. Al contrario, yo vi algunos personajes que se acomodaron. Su servidora manejó 70,000 millones de pesos. Nunca beneficié con un contrato a mi empresa, nunca beneficié a mis amigos, nunca pedí un moche de absolutamente nada. Y es de las cosas por las que yo puedo subir a la tribuna y decir lo que pienso, porque pues no tengo cola que me pisen, pero no es la mayoría de la clase política. La mayoría de la clase política le encuentran el modo. Entonces, eso llevó a la gente a un hartazgo y ese discurso anticorrupción, el presidente Andrés Manuel lo canalizó muy bien y lo logró traer adeptos. Obviamente no se dieron cuenta que bandidos como Manuel Bartlett, que en los años 70 operó la CFE y que tiene una fortuna incalculable, pues llegaron al poder, rebautizados, santificados por la 4T, ¿no? Entonces hoy Manuel Bartlett pareciera que fuera el ícono de la democracia, de la honradez, de la transparencia.
Otros personajes en mi estado, por ejemplo, que llegaron con Morena, pues son absolutamente impresentables. Pero pues el hecho de estar en Morena significa que eres una gente honorable, honesta, ¿no? Entonces, yo sí creo que, que hay razones de peso por el que la gente decidió tomar este cambio. Yo, por ejemplo, sí creo que el tema del outsourcing era un tema inmoral, que a mí como empresaria me lo ofrecieron 50 veces, de que tuviera a mis empleados en una nómina especial y que creara una especie de sindicato y entonces les pagara por fuera y no pagar el seguro social y entonces el trabajador no iba a tener la pensión que debería de tener, ¿no? No sé si a ustedes les pasó, pero a mí me llegaron a buscar estas empresas de outsourcing para darme impuestos. Y obviamente pues, empobrecimos a la clase trabajadora. O sea, en lugar de que los trabajadores fueran leales a ti, pues a la primera de cambio buscaban cómo te jodían porque pues, les estabas robando, ¿no? Entonces, cuando hay un discurso que sataniza el outsourcing, obviamente se fueron al extremo, ¿no? Porque ahora todos son criminales, ahora todos son corruptos, y esto del REPSE, me supongo que lo están viviendo, pues es una historia complicadísima. Porque realmente el aire acondicionado es un servicio donde llegas a trabajar oficina del cliente, pero no tienes empleados a disposición del cliente. Estás trabajando en sus oficinas. Y en esta visión de que todo lo que trabaja aquí se tiene que dar de alta en el REPSE, pues yo creo que han desaparecido muchas pequeñitas empresas que no han tenido la capacidad de sacar su REPSE y otras, bueno, se permanecerán, pero a la industria de la construcción esto le pegó muchísimo. Y obviamente cuando yo en tribuna me subía, pues no, a ver, tú eres parte de esa mafia del poder, de esos neoliberales, de esos corruptos, y tú los defiendes, ¿no? Entonces, es muy difícil, y yo obviamente defiendo y seguiré defendiendo a los empresarios honestos, que pagan impuestos, que se parten el hocico todos los días, porque a mí me creer que todos los empresarios somos las 20, 30 empresas más grandes del país. O sea, a veces realmente, si el cliente no te pagó, si no hay para la nómina, el seguro social te llega a embargar. Es todo una odisea ser empresario. O sea, no es una cosa que realmente te vuelvas millonario de la noche a la mañana, más en estos tiempos. Entonces, ese es otro factor de enojo social que había en la gente para tomar una decisión como la que tomaron. Su servidora, por ejemplo, una de las primeras decisiones que tomó fue hacer la ley para reconocer los derechos laborales de las trabajadoras del hogar, ¿no? Pues hay quien me reclama. O sea, a ver, las mujeres que ayudan en casa, que lavan nuestros calcetines, que limpian nuestros baños, que, ¿cómo que no tienen derecho a seguridad social? ¿Cómo que no tienen derecho a jubilarse? Y hay 2.200.000 empleados sin esos derechos laborales. Entonces, creo que llegamos aquí porque no hubo una adecuada redistribución de la riqueza. Llegamos aquí por el abuso de una clase política que jalaba para su santo, por una clase empresarial muy poderosa, que por cierto, algunos vieron mi video de la comida de Diego. Bueno, pues seguramente fue los mismos que fueron a la boda de Nieto. O sea, son los mismos personajes poderosos que se mueven en esta elite. En la comida de Diego yo hice un periscope de quienes estaban ahí, fue muy famoso ese periscope, ¿no? O sea, porque lo que llama la atención es que a veces creen que los políticos nos peleamos y nos mentamos la madre, pero no es cierto. O sea, nos juntamos y platicamos y eso es lo que como que la gente dijo, pero ¿qué hace junto Salinas con fulano de tal, no? Pues hablan, la clase política habla. Bueno, una vez pasado las energías eólicas y solares, empezaron a bajar de costo a niveles que se volvió muy atractivo invertir. La reforma empezaba, no acabó de madurar. O sea, las primeras subastas, los primeros proyectos se hicieron en el 2016, 17 y 18, ¿no? Más o menos hay un 90% de proyectos terminados. México se había convertido en un destino mundial en la inversión extranjera
hacia la energía limpia, por supuesto. México obtuvo de las subastas más atractivas o el precio más bajo en 2017, $20 el megawatt, que no se había alcanzado en ningún otro país. Pero también creo que se volvieron a colar abusos. O sea, nuevamente generan su energía, a veces es autoabasto, ¿no? Generan su energía para autoabastecerse, y estos contratos pues quedaron como un poco en el aire, y hubo empresas que se asociaron a estos contratos y con una acción pues a lo mejor tienen el 80% de la energía, ¿no? Entonces fue como una trampa legal, sí, fue legal. O sea, la reforma no lo prohibió, por lo tanto lo permitió. Y ese es el gran enojo que tiene el presidente contra los OXXO, ¿no? O sea, ese es el enojo del presidente, porque las tiendas OXXO se cuelgan de un contrato de Iberdrola. Ahora, las tiendas OXXO deberían de poder generar su energía. Cualquiera deberíamos de poder generar nuestra energía. Obviamente en este momento están canceladas todas las posibilidades para sacar un permiso de generación tú como industria. Y bueno, vaya que el aire acondicionado es una industria de alto consumo. Estaba viendo ahora en el Glasgow, estuve en la Cumbre Mundial de Cambio Climático, que el 40% de las emisiones del mundo tienen que ver con edificios, con edificaciones. Entonces, ese es un gran tema del que vamos a tener que hablar los próximos años. Yo me siento afortunada de estar en esta industria, más que estar preocupada, creo que tengo una cantidad de trabajo por delante en todo el tema de sustentabilidad que pocas veces la humanidad había tenido la oportunidad. Entonces, si no están metidos en el tema de cambio climático, pues hay que meterse. Una de las divisiones de la empresa de nosotros tiene que ver con auditorías ambientales. Y bueno, en estos tiempos donde no se edifica, pues hay otras áreas de oportunidad importantes. La meta que se han propuesto es que en el 2030 tengamos una reducción importante de emisiones y en el 2050 cero emisiones. O sea, todos los edificios que construimos tendrán que tener fuentes de energía limpia. O sea, su energía tendrá que venir de energías renovables. Ahora, obviamente dicen, pues, ¿cómo con un México que quiere apostarle a los combustibles fósiles? O sea, ese es el gran tema de la reforma energética. Entonces, para ser honesta, sí tiene razón en algunos temas. Las tarifas de interconexión de los de autoabasto, pues hace 30 años, 35 años, obviamente eran tan costosas las energías limpias que había que darles un incentivo, y obviamente les dieron tarifas de interconexión muy baratas, pero esa realidad ya cambió. Yo me sentaría, si fuera Rocío Nale, me sentaría con la industria a replantear las tarifas de interconexión, por ejemplo. Entonces, habría cosas que se podrían mejorar de lo que se tiene, pero no tirar toda la basura y plantear la locura que están planteando. O sea, pero obviamente con 2, 3 argumentos, pues usan para descalificar absolutamente todo lo que es. ¿Son buenas las subastas? Claro que son buenas las subastas. ¿Por qué? Pues porque le permiten al país tener un precio energético bastante accesible, y a la larga la energía tendría que haber bajado. El problema es que se cancelan las subastas, el problema es que se cancelan los permisos y se para la ley de la industria eléctrica. 4 o 5 años había fibras y había un desarrollo económico en el país, había trabajo, o sea, todos estábamos llenos de trabajo. En este momento México lo que genera es desconfianza, no sabemos qué va a pasar, no sabemos si contra los monopolios en el Tratado de Libre Comercio hay una protección, obviamente, con los órganos reguladores. Aquí los quieren desaparecer y el TECMEC dice que tiene que haber órganos reguladores que sean independientes. Aquí, pues, obviamente el regulador prácticamente no es independiente. Entonces, primero, esta reforma tiene una violación importante al Tratado de Libre Comercio. Y obviamente estamos viendo ahorita, pues, la reacción de Estados Unidos, donde dice: voy a comprar coches eléctricos porque acabo de firmar en la cumbre de Glasgow
la transición hacia los coches cero emisiones, donde me comprometí que en el 2035 en Estados Unidos no se va a vender un solo auto de combustión interna. Y entonces mi paquete económico dice que le voy a dar un incentivo de $12,500 a todos los estadounidenses para que cambien su coche hacia un coche eléctrico, pero ese coche tiene que estar fabricado en partes y en mano de obra. Claro que lo viola. Yo hoy estoy presentando un punto de acuerdo en el Senado, porque el problema es que aunque nos dejaran venderles coches, nos van a poner la inversión para acá, aquí te damos energía limpia, aquí te... Entonces, en este momento se están definiendo las grandes inversiones, porque la fabricación de bancos de baterías o de la batería para el automóvil eléctrico consume 5 veces más energía que la industria automotriz normal. Entonces, requiere una cantidad de energía súper importante. Entonces, hacer una reforma energética en México, explíquelo por cientos de vueltas y por cientos de días, pues les va a generar el consumo necesario para muchísimas viviendas, industrias, y Reino Unido tomó la decisión de adelantar su transición energética. Alemania lo está haciendo bien, Dinamarca lo está haciendo espléndido. Dinamarca, a pesar de que es un país muy pequeño, el 70% de sus emisiones quedarán reducidas para 2035 y el 100% para 2050. O sea, son países que están a una velocidad impresionante. Entonces, el mundo va hacia allá y algo que debemos de entender es que el mundo ya tomó una decisión. Y si ustedes no se han dado cuenta, pues creo que más vale que se den cuenta. La decisión es caminar hacia la economía verde. ¿Qué significa caminar hacia la economía verde? Se van a impulsar 5 proyectos clave. Aparentemente me salgo del tema de la reforma energética, pero se los tengo que contar porque se juntan. O sea, ¿por qué no podemos aprobar esta reforma energética en el Senado? Se juntaron 42 países, entre ellos Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Canadá, Japón, Corea, en fin. Y van a trabajar en innovación y desarrollo en 5 temas. El primero tiene que ver con energías renovables, que sean baratas, que sean accesibles, no es lo mismo, pueden ser baratas pero no están al alcance de los países pobres, y que sean confiables. Por cierto, ayer Nale me decía la intermitencia, pero son variables, pero no intermitentes, no son poquitos de Navidad que se prenden y se apagan. O sea, hay una variabilidad predecible en el voltaje. Entonces se está trabajando en eso. El segundo tema en el que se está trabajando es cero emisiones en el autotransporte. Entonces ahí el tema va a ser el hidrógeno verde. Por supuesto que México es de los pocos países en el mundo que tiene la posibilidad de tener 14 horas continuas de energía solar en el norte, desde Tamaulipas hasta Mexicali. Y para producir hidrógeno, hoy producimos hidrógeno azul porque lo hacemos con gas, pero para producir hidrógeno verde necesitamos, obviamente, energía limpia, energía solar. Entonces, el potencial que tendría México para producir hidrógeno para trenes, para aviones, para camiones, es impresionante. Mientras varios países como Chile ya están en proyectos de hidrógeno, obviamente Estados Unidos, Alemania, España acaban de anunciar un importante proyecto de hidrógeno, pues aquí estamos construyendo una refinería. Esa es la gran tragedia. El mundo está en otra dimensión y nosotros estamos queriendo regresar a México al pasado. O sea, cuando la refinería de Dos Bocas que esté funcionando en 2024 o 2025, si bien nos va, le quedarán 10 años a los combustibles fósiles. ¿Qué va a hacer México? México va a convertirse en una isla y aquí vamos a tener motores de combustión interna mientras todo el mundo transitó a los autos eléctricos. ¿Se imaginan esta ciudad silenciosa sin emisiones? Yo sí me la imagino. O sea, yo no uso coche, obviamente. El 95% de mis viajes son en bicicleta por un tema de congruencia. Yo no puedo hablar de cambio climático
si estoy subida en una Suburban o en una camioneta contaminante. Y tengo un coche híbrido, por supuesto, para cuando tengo que salir fuera de la ciudad. El tercer tema es el acero. Hoy prácticamente el acero que producimos en México se produce con carbón. Los países van a comprar acero que le llaman verde, o sea, acero con el menor número de emisiones. Entonces, nuestras empresas acereras se van a tener que transformar si quieren venderle acero a la industria automotriz que va a exportar coches, o si le quieren vender acero a otras empresas en distintas partes. El cuarto tema tiene que ver con hidrógeno, obviamente, que va ligado al segundo tema que tiene que ver con transporte. Y el quinto tema tiene que ver con agricultura sostenible. Gran generador de emisiones es el metano. Entonces también se firmó un acuerdo para reducciones de metano. Tiene que ver con la basura, tiene que ver con la producción de alimentos, con la producción de carne. Es otro tema que yo he dejado, es prácticamente eliminar el consumo de carne. No he logrado al 100%, pero es un súper contaminante. Y si queremos dejarle planeta a nuestros hijos, tenemos que dejar de reproducirnos, ese es un tema. Y el segundo es dejar de comer carne. Ese es otro tema importante. Estos 5 temas son parte de la agenda de cambio climático de Glasgow. Y si analizan, pues México no está en estos temas. Ser senadora pensante, que lee, o sea, yo me leí el reporte de 1500 páginas de la cumbre de expertos, del panel de expertos, antes de ir a la cumbre, pues obviamente tenía una idea muy clara de trabajando con las emisiones. O sea, de no contener a menos de 2 grados el calentamiento global, las consecuencias serán brutales. Sequías, huracanes, subida del nivel del mar. Hay varias islas del Pacífico que han desaparecido. Yo escuché a sus habitantes cómo han ido migrando de una isla a otra y cómo están en la última isla de 5 islas que tenían, que ya están a punto de también desaparecer. O sea, esto no es un cuento. O sea, hay islas que están desapareciendo porque obviamente el deshielo pues está generando subida, playas por supuesto. Entonces, sí es un tema de responsabilidad. Si no fuera senadora, en este momento se me antojaría ser senadora, pues para tratar de aportar algunas ideas al país. Ya la vida me puso aquí y pues afortunadamente tengo una hija que se hace cargo del negocio. Y creo que ahorita el gran tema es tratar de explicar por qué México no puede aprobar una reforma energética regresiva. Porque ni siquiera la reforma energética plantea que la CFE genere energías limpias. O sea, porque bueno, podríamos entrar a la discusión si queremos un monopolio o no, pero aquí la discusión es si queremos combustibles fósiles para que se despachen primero. Hay varios cuentos en esta reforma energética. O sea, que no van a expropiar, pues claro que es una expropiación de facto. Miren, dice la reforma energética que el único que podrá generar energía, que al día siguiente de la entrada en vigor se cancelarán todos los permisos de generación, ¿no? Y que el único que podrá generar energía es el Estado mexicano. O sea, es el rector de la generación. La generación es un tema, pero también está la distribución y está la transmisión. CFE tiene el monopolio de la distribución y de la transmisión. O sea, yo les pregunto, ¿a ti qué te importa quién genera tu energía? Si esto es limpia y si esto es barato, ¿no? O sea, ¿por qué a rato van a querer tener el monopolio de las telecomunicaciones y el monopolio? Y el fondo tiene que ver con un Estado autoritario. Porque mañana el gobierno puede decidir si le da energía a una empresa o no. Si le da a Xóchitl Gálvez, que es su opositora, energía para su casa o no. O sea, porque el único que va a poderte controlar. Ayer Rocional le decía que los paneles no estarán prohibidos. Pues ahí la reforma dice lo contrario. O sea, obviamente, pues muchas empresitas de paneles empezaron a espantar porque dice que está
prohibida la generación. Si yo tengo los paneles en mi casa, pues obviamente genero y eso quedaría prohibido. Entonces, ese es un tema, es apostarle a un monopolio y luego dice que el privado tendrá el 46% y el Estado el 54%. La pregunta es ¿con qué dinero? En 3 años este gobierno ha sido incapaz de hacer una sola planta de generación. Nos cayó la pandemia y no hubo crecimiento, pero esto no va a ser así. Por lo menos vamos a tener que crecer lo que crece la población, 2%, ¿no? Y si queremos entrarle al comercio internacional, que en este momento México podría ser una gran oportunidad con el problema que hay con China. México podría ser el gran destino de inversiones ahorita con el tema de todos los partes, componentes, semiconductores que están escaseándose a nivel internacional. ¿Qué mejor que Estados Unidos pudiera tener un socio comercial como México y no estar pagando fletes de $8,000, $10,000 en este momento en los barcos detenidos en las fronteras por todo este problema que nos generó la pandemia? Bueno, no estamos aprovechando esa enorme coyuntura por un problema de desconfianza y por una apuesta distinta a la que tenemos. Definitivamente, con la decisión que tomó el mundo, no tarda en haber aranceles para los productos fabricados con energía sucia. ¿Tú crees que los europeos que están haciendo un gran esfuerzo de pagarle impuestos al carbón, de ponerle impuestos al carbón, por lo tanto la energía les está costando muy cara ahorita? Ahorita España, Alemania, que dependen todavía de manera importante del gas, pues como tienen un impuesto, pues la energía es cara. Y ahorita pues es el precio estacional del gas que está subiendo de manera brutal. Y para que ellos que están pagando caro digan, mira, viene este coche mexicano que fue fabricado con combustóleo, es innovador. O sea, entonces nuestros productos no van a entrar al mercado. Entonces no solo es la dimensión, ya nos los dijo Estados Unidos con los coches. O sea, pero nos lo van a decir con cualquier producto. China, con todo y todo, está entendiendo el tema. Obviamente no puede dejar de depender del carbón, pero China va a evolucionar muchísimo más rápido de lo que nos imaginamos. Con este programa Biden, Estados Unidos va a entrarle de lleno, California es un ejemplo de cómo ya tienen el 50% de energía limpia en su matriz energética. Entonces, no es un berrinche. El día de ayer yo le demostré a Rocío Nale lo que han hecho con el mercado eléctrico. Se lo voy a tratar de explicar rápidamente. Resulta que la tarifa se calcula pues con un orden de despacho que entran primero las más baratas. ¿Y cuáles son las más baratas? Las eólicas y las solares. Y luego, no, primero tienen que entrar la nuclear y la geotérmica, porque esas no paran de producir. Esas son constantes. Entonces entra la geotermia, que es muy poquita, y la nuclear, más o menos 2% de la nuclear, o 2.9%, y de la geotermia como 1.2%. Que ahí hay un gran potencial en ese tema. Y luego entran las limpias, las de la LIE, Ley de la Industria Eléctrica, las renovables. Y luego entran las de ciclo combinado, las hidráulicas. En precio las hidráulicas, las hidroeléctricas andan como en 1,200 pesos por megawatt. Las renovables andan como en 380 pesos el megawatt, para que empiecen a ver la diferencia. Y luego entran las de ciclo combinado, que ahorita andan como en 1,800 pesos, porque el gas está caro, pero llegan hacia los solares. Pero eso es interesante para que haya más ganas de venir a invertir, ¿no? Obviamente, conforme las eólicas y solares vayan desplazando a las más caras, el precio va a ir bajando. ¿Qué hizo CFE? ¿Qué hizo CFE? SENACE forzaron la entrada por confiabilidad, porque empezaron con el cuento de que las energías renovables no eran confiables. Y empezó toda una campaña de que no son confiables, no son confiables, y las están metiendo en primer lugar. Y luego ya entran las renovables. Pues tumban el precio de manera artificial, lo tumban, porque hay un diferencial que paga toda la industria.
desde todo tienen que pagar ese diferencial. Y el precio que se paga, vamos a suponer que se cae un 30%. Ahí en mis redes sociales van a poder ver las gráficas, pero el precio cae y pudiéndole bajar el precio a los usuarios, vamos a suponer que se sienten en Robin Hood, le robamos a los ricos para dárselo a los pobres, ¿no? Se lo queda. Y se han quedado cientos de millones de pesos el gobierno, yo digo, con un argumento. Decir que la electricidad no baja por culpa del sector privado. O joder a las empresas para que quiebren. Ese es otro tema más perverso. El tema real es que hoy, pudiendo bajar los precios, no están bajando. Pero lo más grave, se está manipulando el mercado eléctrico y eso es un delito. Entonces, yo estaría haciendo una denuncia en la COFESE para que se haga toda una investigación de mercado. Porque obviamente eso hace que no vengan a invertir, que es lo que en el fondo quieren. O sea, ¿qué va a pasar? Hay mucha presión. Es muy interesante cómo el gobierno trata de presionarte. A mí me dijo un día un senador, bastante bandido. Mi querida Xochitl, se está investigando la UI. Y mira, cabrón, tú eres rata, yo no soy rata. Es que vámonos entendiendo. Que me investigue lo que quiera. No hay un peso en mis cuentas. Pues es la manera que te empiezan a presionar, a cooptar. Imagínate si te chingaste lana, pues ya dices, no, ya no subo a tribuna, ¿no? O sea, porque de 20 le atinan a 18, Neta. La incapacidad del ser humano de ser honesto es impresionante. Yo acabo de ser delegada. Tenía bajo mi mando la autorización de todo el tema inmobiliario. Como perdí mi casa, compramos casa. Ustedes van en mi casa y tengo 2 mesas de plástico de Costco. ¿Habrá dinero en su momento? Hoy no. Hoy hay que pagar hipoteca y otras cosas. ¿Creen que me preocupa? No, no me preocupa. O sea, y obviamente hay quien cree que llegas a la política para hacerte de dinero. Hay quien cree que la política es para llenarte de contactos y de cuates y de sacar negocios y de beneficiarte. Entonces, yo creo que ese es el primer cambio que tenemos que dar los mexicanos si queremos regresar a una clase política decente. Exigirles que rindan cuentas, condenar la corrupción y hacer que vayan a la cárcel los que tengan que ir a la cárcel, porque este discurso de odio, pues sí, la gente tiene razón, dice, sí, el presidente se está chingando a los que se robaron el dinero, el presidente está con los pobres, el presidente... Pero lo que no se da cuenta la gente es que le están jodiendo. Que toda esta generación de jóvenes que tendrían que integrarse a la industria automotriz, a la industria de las energías limpias, al tema del cambio climático, pues son jóvenes que están viviendo con un apoyo de 3,000 pesos, sin ningún futuro. Las dádivas jamás serán la forma de resolver los problemas. ¿Qué le pasa a la ciudad? La ciudad se ha dedicado a dar dádivas y se está cayendo el metro, se quemó el centro de mando, se chocaron 2 trenes porque fallaron las telecomunicaciones, porque el dinero que tendría que usarse para dar mantenimiento se usa para dar dádivas. Mal que bien, pavimenté bastantes calles de Polanco, estaba hecho un asco cuando yo llegué, Polanco, como 60, 70 calles. Cambié todas las lámparas en la Miguel Hidalgo, me puse a reparar banquetas, a podar árboles. Obviamente, pues la gente dice es que no hizo nada, ¿no? Porque no me dio despensas, y no me dio tinacos, y no me dio... O sea, tenemos una cultura del voto de qué me das y qué te voto. Entonces no valoramos tener una ciudad bien mantenida, bien alumbrada, bien barrida, ¿no? O sea, finalmente la gente dice, si me dio, pues yo voto por él, si no me dio. Entonces, ¿cómo romper esto? Pues acostumbrándonos a tener una mejor calidad de vida y recuperando el valor del empleo. Yo creo que gran parte para mí es la cultura del trabajo. Entonces, ¿yo qué les diría? El mundo cambió. Esto es una pesadilla. Yo espero que se acabe en 3 años. Y yo espero que hayamos aprendido la lección de nunca más tolerar una clase política gobernante corrupta
inepta. Porque hoy dice el presidente que es 80% de honradez, 90% de honradez y 10% de capacidad. Estos salieron pendejos y corruptos, o sea, está cabrón. O sea, a mí me ha tocado entrevistar a candidatos para distintos puestos y es una cosa lamentable. A lo mejor como ingeniera me da la capacidad de entender cosas que mis compañeros senadores no entienden, pero también quiero decirles que le dedico muchísimas horas al trabajo. Nunca he faltado a una sesión del Senado, nunca en los 3 años. O sea, no me da faltar. Un día me accidenté en la bicicleta y tenía una reunión en 2 horas y estaba haciéndome las radiografías y estaba en mi iPad conectada a la reunión. O sea, muy alto, no me siento bien si no leo, si no estudio. Y obviamente, pues eso te hace lucir, ¿no? Con una cantidad de huevones que no leen, pues obviamente subes a tribuna y sabes de qué estás hablando. Entonces, pues cuenten conmigo. Hasta este momento creo que esa reforma energética está muerta. No veo cómo la revivan, pero también creo que es necesario sentarse en la mesa y ver cuáles fueron las fallas de la anterior reforma energética, corregirlas para que México pueda realmente insertarse en un camino de desarrollo. No soy ciega, no me he votado cosas en contra del PAN, o sea, a mí nadie me da línea. Yo estoy a favor de que se regule la marihuana. O sea, como delegada veía yo las narcotinditas y la cantidad de homicidios relacionados al narcomenudeo. O sea, qué mejor que estén reguladas, que paguen impuestos, que estén en orden, que haya lugares donde la gente si quiere ir a fumar un churro, se vaya y se fume un churro. El alcohol es mucho más adictivo y mucho más peligroso y mucho más violento. Por lo menos la mota los tiene tranquilos. O sea, y a mí que me importa si alguien quiere tomarse un cigarro, tiene que haber reglas, que no la fumen en la calle, en fin. Obviamente estoy a favor de la interrupción legal del embarazo. O sea, finalmente es una decisión que tienen que tomar las mujeres, y pues no me voy con... Entonces tengo varias posturas distintas, pero pues en lo general no milito en ningún partido político hasta el día de hoy. Estoy en la bancada del PAN porque me siento a gusto de representar. Esta semana estaremos sacando la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que va a ser un gran tema. Todos los días se mueren 40 personas atropelladas o en accidentes. Entonces es un gran tema. Entonces, cualquier tema que les interese, pues ahí estoy a sus órdenes. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta quieren? Sí, con que salga 10:15 es suficiente. Que hay sesión a las 11. Adelante. Todas las corruptelas que hay atrás y está dirigiendo precisamente la empresa donde se va a monopolizar el manejo de la energía eléctrica. Pero esto no dan paso sin guarache. ¿Qué podemos esperar que en un futuro encontremos que hubo tras de la reforma eléctrica? O sea, ¿qué los ha movido a hacer todo este relajo? Que en lugar de corregir algo y pulirlo para que funcione adecuadamente, le dan de golpe y avientan lo suyo. ¿Qué podemos esperar en esto? ¿Una más? ¿Alguien más? Ya. Muchas felicidades, Xochitl, por tu exposición. Me gustó cómo explicaste algo muy complicado de una manera muy sencilla. Y es una narrativa alterna, que es muy importante, una narrativa real. Y lo que dijiste del mercado actual es muy importante. Han trampeado el mercado mexicano. Bajaron el precio y eso es un robo. Y además es contrario al Tratado de Libre Comercio. Son miles de millones de pesos que las empresas dejaron de ganar. ¿Sí? Eso es muy importante y se debe de presentar una controversia, una acción en la COFESE. La COFESE ya lo sabe, pero va a ayudar tu denuncia. Y otra cosa muy importante es que cuando hicieron eso y forzaron a las plantas de CFE y las metieron por atrás, Miren, él sí le entiende al despacho, ¿eh? dejaron, no, tengo una maravillosa seguidora
porque metieron las plantas de CFE a medio gas. Entonces, por un lado se robó y por otro lado están tronando las buenas plantas de CFE porque no se pueden operar a medio gas. Claro, ya se dañó Petacalco. Ya se dañó Petacalco. Entonces, esas son el tipo de cosas que se deben de comunicar porque es muy delicado. Están tronando la infraestructura de CFE, esa es la verdad. Y además, de alguna manera, robaron del otro lado y falsearon el precio de mercado. Y falsearon el precio de mercado porque eso tronaba a lo que era el mercado. A las empresas. Y hiciste una distinción muy importante. El discurso de enojo es de algo que se hizo en 1975, que nada tiene que ver con la actual reforma de 2013. Es lo increíble. El actual enojo es de hace 25 años. Y lo que sucedió en 2013, pues a lo mejor se quejan de las subastas, etcétera. Y algo que comentaste tú, y muy importante, es el tema de que se paga con la más cara. Y yo quiero comentar algo aquí. Ese problema se debate en muchos países y en España también. Ahorita están diciendo, oye, es que las están pagando con el precio marginal el más alto a las hidroeléctricas. ¿Y sabes cuáles o saben cuál es la solución que han puesto los centros de investigación en España? Las subastas. Sí, es que no es lo mismo, la ley de España no es la de México. No. La de México es mucho mejor. Y quieren las subastas porque las subastas te fija un precio. Entonces estamos yendo al revés de al revés, de al revés de lo de al revés. Y bueno, muchas felicidades y gracias. Muchas gracias, pues me encantó tener aquí un seguidor que me siguió en el discurso. No es fácil. Yo tuve que leer 500 hojas del Monitor Independiente para poder entender cómo estaba la trampa. Hoy subiré en mis redes sociales cómo entran a despachar las plantas fuera de mérito, que se le llama así, a las plantas. Y cuando entran las plantas fuera de mérito se nota cómo se cae el precio de la electricidad. Pero como les digo, vamos a suponer que se querían joder a los ricos. El problema es que no bajaron el costo de la electricidad. Ese es el grave problema. O sea, se han quedado, yo creo que como con unos 100,000 millones de pesos, que no sé a dónde están, en qué los han empleado, aparte de los subsidios cruzados, porque tenemos 80,000 millones de pesos de subsidios que le entrega el gobierno a la CFE. O sea, dijeras, dejaron de depender de los subsidios. Bueno, hay un beneficio para el país y esos 80,000 millones se están dedicando a comprar medicamentos contra el cáncer. O se están dedicando a estancias infantiles, o se están dedicando a un programa de empleo temporal, no sé. Pero el problema es que no, se están comiendo y además están manipulando el mercado eléctrico. Ese es un delito. Y lo están haciendo porque ahorita la CRE publicó la tarifa, pero no está calculando la tarifa adrede, lo está haciendo con la inflación. Entonces la tarifa sigue subiendo. Ahorita sí va a haber una presión con el incremento del gas, diciembre, enero, febrero, pero después de ahí va a volver a bajar. Pero no quieren que baje para los mexicanos, porque el discurso, y voy a quedar, al discurso de odio es decir que la reforma energética es tan mala que no baja las tarifas. Pero ellos no las bajan porque no quieren bajarlas, para quedarse con ese dinero, no sé si para Dos Bocas, no sé si para metérselo a Pemex ahorita, que es más dinero bueno al malo. ¿Y qué es lo que yo veo detrás? Vamos camino a un gobierno absolutamente autoritario. O sea, el presidente no quiere compartir el poder, le molestan los contrapesos. El presidente quiere ser, cuando le decíamos un Hugo Chávez, híjole, sí. O sea, es un güey que ataca a las instituciones, que ataca al Banco de México, que ataca al INE, que ataca a los partidos, y sí, el autoritarismo en México es muy, muy peligroso. En una retórica trasnochada, porque yo estoy convencida, y yo siempre he sido una mujer con una vena social tremenda. Ustedes me conocen, por qué acepté entrar al gabinete, por qué decidí dejar de ser empresaria y ganar dinero. O sea, eso no se los he contado, pero yo un día dije, qué hueva dedicar mi talento a hacer dinero. O sea, cuando puedo hacer muchas otras cosas por este país. Y por eso decidí dedicarme al proyecto de los pueblos indígenas. Y ahí, en ese proyecto, pues obviamente vi ese México profundo, ese México desigual. Por supuesto que tenemos un país absolutamente desigual. Y ahí es a donde tenemos que trabajar. Si alguno de ustedes no tiene a su trabajadora del hogar dada de alta en el Seguro Social, hágalo. Es la mejor manera que le va a reconocer el trabajo. O sea, ¿y qué les puede costar? 2,000 pesos mensuales. Es una cena. O sea, de verdad. Digo, entiendo a la maestra que le paga 200 pesos
no podría pagar en la seguridad social, pero nuestro sector, claro que lo puede hacer. Tenemos que reducir la brecha de desigualdad, pero la brecha de desigualdad se reduce generando trabajo. Pregúntenle aquí a los compañeros meseros de este restaurante, ¿cómo les fue ahora que estuvo cerrada la pandemia? Ellos no querían una dádiva de una despensa, ellos querían trabajar, porque si trabajan tienen sus propinas, tienen su sueldo, tienen, o sea, yo estoy segura que si tú le preguntas a la gente qué quieres, una dádiva en la mano o trabajo, y la gente va a decir trabajo. Entonces es lo que tenemos que hacer en el país, generar riqueza y entonces redistribuir esa riqueza. Si hay un problema de cómo la clase rica paga impuestos, sí hay un problema. Hay que corregirlo, sí hay que corregirlo. Porque siempre han evadido el pago de impuestos. Entonces, porque miren, hay un estudio ahí de cómo los ricos de Estados Unidos no son los mismos de hace 40 años. Y cómo los ricos de México son los mismos de hace 40 años. Entonces, hay un problema. La riqueza está profundamente concentrada, pero ese es un debate distinto. O sea, ese es otro debate en otro lugar y no jodiendo al país con las instituciones y con una reforma energética que de verdad nos va a condenar al pasado. Yo les invito a que me sigan. Trato de ser seria en mis redes sociales. Bueno, sí soy un poco divertida también, pero en TikTok más divertida que en Twitter, pero en Twitter trato siempre de poner los temas al día. Involúcrense política, involúcrense. No digan no me importa, porque si este país se lo lleva el carajo, pues nos vamos al carajo todos. Entonces yo creo que más nos vale estar participativos. Nos vemos en enero, voy a estar ahí en Nashville acompañando a Diana. No me voy a quedar en la permanente, por lo tanto tengo tiempo de ir a finales de enero, porque pues yo quiero que la política no sea mi destino. Si es mi opción, qué bueno, pero no quiero estar a huevo ahí porque no sé hacer otra cosa. Entonces yo prefiero seguir con mi empresa de ingeniería y seguir trabajando por este país en la trinchera que sea. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Xochitl. La verdad, muy interesante la exposición del día de hoy. Creo que estamos alineados con los temas de sustentabilidad como gremio. El enfoque de Ashley para los años que vienen ciertamente son temas de sustentabilidad. Es algo que he tratado de promover dentro de nuestra sociedad y nuestra asociación. Entonces, creo que tenemos que hacerlo por el bien de no solamente nuestro país, sino también por el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de los generaciones que vienen. Nosotros ya, muchos vamos ya de salida, pero tenemos que hacer algo mejor. Luis, no manches, 2 de entrada. Sin más, me permito, por favor, Xochitl, agradecerte tu comparecencia y también me complace entregarte este reconocimiento. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Xochitl. ¿No? Gracias. Bien. Bueno. Por último, lo último que me queda, bueno, pues es agradecerles a todos ustedes su presencia, a los patrocinadores que nos hicieron favor de estar con nosotros. Muchísimas gracias. Les agradezco la confianza. Y por último, quiero decirles que nos vemos allá. las sesiones que vienen, invitarlos a las sesiones que vienen. Siempre tenemos a patrocinar esa sesión, y el 11 de enero a Siemens. Muchísimas gracias. Los espero ver, por favor.